Que el Señor Jesucristo me lo bendiga en este día que Él nos regala. Amén. Gracias al Señor Jesús por darnos la vida, la salud que tenemos y estamos vivos. Quiero saludarles a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, a los seguidores de este canal del Señor Jesucristo. Amén. A los que están suscritos. Amén. Dale las gracias porque se suscriben a este canal del Señor Jesucristo, que es un canal de las buenas nuevas de salvación, y también a los amigos que han de entrar a ver por primera vez, a los que no están suscritos, pedirle que se suscriban porque así ustedes lo hacen este canal del Señor Jesucristo, estas prédicas más llamativas para otras personas que entren, especialmente a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? De donde nos congregamos aquí en Brooklyn, eh, donde nos estamos congregando ahora. Le pido a mis hermanos que se suscriban. ¿Por qué? Porque así ustedes lo hacen este canal más popular para que las almas nuevas cuando entren a ver este video puedan ver que tiene muchos seguidores o muchos suscriptores. Entonces así es como la gente nueva se queda escuchando la palabra de Dios. Se lo ruego en el nombre de Jesús, porque así es como ustedes, hermanos y hermanas, me ayudan a seguir predicando este evangelio a otras almas, llegando a otras naciones, a otros países. Amén. Eh, Deseo siempre que se encuentren bien en el nombre de Jesús. El Señor Jesús los esté bendiciendo, tanto físicamente como espiritualmente. Amén. Y también quiero dar un saludo de parte de mi hermano Jairo Vázquez, que hacemos este trabajo de estos videos de las buenas nuevas de salvación. Amén. Gracias a Dios por esto. Hoy quiero compartir esta palabra del Señor Jesús que ha puesto en mi corazón, y lleva el tema pasos muy importantes para la salvación. Amén. Pues se preguntaría usted, quizás si no ha escuchado las buenas nuevas de la salvación, una prédica evangélica, una prédica cristiana de la palabra de Dios, diría: ¿qué debo de hacer para ser salvo? El arrepentimiento, según el diccionario bíblico, quiere decir que es el arrepentimiento. El arrepentimiento dice que es pena, dolor de haber hecho lo malo a alguien. En este caso es a Dios. Es el acto de volverse o retornarse o regresar del pecado a Dios. Amén. De lo malo a Dios. En Mateo 28, en Mateo, en el capítulo del Evangelio de Mateo 21, 28, encontramos una historia muy linda y le voy a leer para ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Amén. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Voy a orar en cortas palabras, dar gracias al Señor Jesús por esta palabra que me permite compartir con ustedes, y es con un propósito de que las almas que no conocen el plan de salvación lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvas. Señor Jesús, te doy las gracias porque me permites en este día, Señor, poder compartir con muchos hermanos y con almas nuevas, Señor, que no saben cómo o qué hacer para, Señor, salvar su alma, prepararse para cuando, Señor, llegue la muerte, ellos tengan ya preparados en este precioso plan de la salvación. Doy gracias en tu nombre, Jesús, por esta palabra. Te ruego que esta palabra corra y sea glorificada, Señor, en las vidas de los seres humanos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, este mensaje es verdad que estamos encontrando aquí que el Señor Jesús estaba enseñando al pueblo de Israel. Amén. Este mensaje él pone como una parábola de una comparación, diciendo, sabe, al pueblo de Israel. O sea, dice que un papá tenía 2 hijos, y el papá, acercándose a un hijo, le dice: hijo,
ve hoy a trabajar en mi viña. Y el hijo le dijo, no quiero ir, le contestó a su papá. Entonces el papá se acercó al otro hijo y le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el otro hijo dijo, sí voy. Pero la Biblia dice que aquí, en esta parte de la palabra de Dios que estamos leyendo, dice la Biblia que el que dijo que no quiero al papá ir a trabajar en su viña, dice que después arrepentido, él se fue a trabajar en la viña de su papá. Y el que dijo que iba a ir a trabajar, no se fue. Entonces la pregunta del Señor Jesús es a los discípulos, a los 12 apóstoles, diciendo, bueno, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios aquí de estos dos? Porque el uno dijo que no quería ir cuando el papá le pidió que fuera a trabajar en su viña. La viña es un campo o es un terreno que tenía su papá, que le estaba pidiendo que su hijo fuera a trabajar. Entonces el primero dijo, no papá, yo no quiero irme. Entonces le dijo, entonces el papá no le dijo ninguna otra palabra. Pero entonces dice que acercando al otro hijo también le pidió, diciendo, ve hijo a trabajar en mi viña. Y él le dijo, sí papá, voy. Pero dice que el que dijo que iba a ir no se fue. Mas el primer hijo a quien el papá le pidió que fuera a trabajar en su campo, en su viña, dice que dijo que no quería ir. Sin embargo, después se puso a meditar y a pensar y dijo, ¿cómo puedo desobedecer a mi papá? Dice que arrepentido, él se fue a trabajar en su viña. Amén. Entonces esto encontramos aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 28. Amén. También encontramos otro pasaje muy bonito en, el, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Amén, donde el Señor Jesús nos enseña hablando por medio del profeta Juan el Bautista. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver él, dice, bueno, aquí todo. Recordemos, antes de seguir el otro versículo, recordemos que Juan el Bautista fue el que Dios había escogido para que preparara el camino al Señor Jesucristo. Entonces Juan el Bautista estaba enseñando al pueblo de Israel que se arrepintieran de los pecados, porque el pueblo de Israel había dejado al Dios de Israel, a quien le sacó de Egipto cuando estaban 430 años esclavos por Faraón. Entonces el pueblo era esclavo, o sea, dice que ellos no podían hacer lo que ellos querían, porque un esclavo no puede, no tiene libertad a nada, acceso a nada. El esclavo está para hacer lo que le manda su amo o su patrón. Entonces ellos eran esclavos en Egipto por Faraón, pero Dios en su misericordia, a los 430 años después de Abraham, Dios lo llama a Moisés allá en el monte Sinaí, cuando él está en el desierto, pastando a las ovejas de su suegro Jetro. Entonces Dios se lo aparece en una planta o en un árbol, para decirlo a él, en una zarza, y lo llama diciendo a Moisés que él miró dice que miró un fuego que ardía esa zarza y no se consumía. Entonces él se acercó diciendo que voy a ver esa visión, que por qué no se consume esa mata de zarza. Entonces cuando se acercó, Dios le llamó, dijo, Moisés, Moisés, y ahí es donde Dios entabla la conversa, y dice que se había aparecido con el propósito de enviar a Moisés a Egipto a sacar a su pueblo. Bueno, entonces toda esta historia pasó, Dios usó a Moisés, por medio de Moisés Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de esclavitud de Faraón, después que ellos estaban 430 años. Entonces el pueblo de Israel sabía que existía un Dios del cielo, que no lo podían ver ni lo podían tocar, pero que Dios era real, o sea que Dios era espíritu. Después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel, después de haber estado en el desierto 40 años caminando, y después el pueblo se fue alejando, olvidando de Dios, y comenzó otra vez a hacer dioses falsos, idolatría, esculturas, imágenes. Entonces no adoraban al Dios del cielo, que es espíritu, que no lo pueden ver ni lo pueden tocar. Entonces ahí es donde Dios ahora lo levanta, así como levantó a Moisés, lo levanta ahora a Juan el Bautista, que es hijo de una mujer que era estéril, Elizabeth.
su esposo era Zacarías. Entonces lo llama y dice la Biblia que lo prepara desde el vientre de su mamá, le llena con el Espíritu Santo y ahora él va creciendo. Entonces él comienza a predicar al pueblo de Israel diciendo que se arrepintieran de haber dejado al Dios verdadero del cielo, que es el que los había sacado de Egipto, que había estado con ellos en el desierto 40 años, dándolos de comer maná del cielo, que el vestido de ellos nunca se desgastó. Entonces ellos vieron todo que Dios era real, aunque no lo podían ver, no lo podían tocar, pero que Dios era real, Dios espíritu, o sea, que a él solo podían creer en él por la fe, porque él se le presentaba y se lo hablaba a ciertas personas. Entonces ellos dejaron a Dios del cielo, se alejaron, es conocido como el Señor, como el Adonai en ese tiempo, como Jehová de los ejércitos, amén. Lo dejaron, se alejaron. Entonces cuando Dios levanta a Juan el Bautista y él sabe que el pueblo de Israel no le está siguiendo al Dios que le sacó de Egipto, que estaba con ellos en el desierto. Entonces él comienza a predicar esto diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, o sea, Jesucristo es el rey, no, de los cielos, había venido aquí a la tierra para gobernar sobre toda la humanidad, especialmente sobre el pueblo de Israel. Entonces él dice: arrepiéntanse porque ya está aquí, porque se ha acercado el reino de los cielos y está aquí, dice Juan el Bautista. Esta fue prédica, él está diciendo que la gente que reconocieran que habían hecho lo malo, que habían ofendido a Dios al apartarse de él, adorando a otros dioses, que eso en la Biblia, en Éxodo 20, en el primer mandamiento de los 10 mandamientos, Dios prohibió completamente adorar a otro Dios fuera del Dios que los guió por el desierto por 40 años. Dice que no se gastó, su ropa no se les gastó ni sus zapatos, o sea, que Dios le dio de comer allá en el desierto, los dio de beber agua, o sea, que Dios los guardó, o sea, Dios prohibió en uno de los 10 mandamientos, y es en el primer mandamiento, que los israelitas se inclinaran o adoraran a otro Dios falso, a una idolatría. Entonces, cuando eso pasó, entonces Juan el Bautista estaba predicando este mensaje, diciendo a Israel que se arrepientan, o sea, diciendo: ustedes reconozcan que han hecho lo malo delante de Dios, han dejado al Dios que los sacó de Egipto cuando eran esclavos de Faraón. Ahora ustedes son libres, ahora ustedes ya no son esclavos, ya no están presos como los presos en la cárcel. O sea, arrepiéntanse, está diciendo Juan el Bautista a ellos. Entonces dice la Biblia que los israelitas entendieron esto, no todos, pero dice que muchos entendieron, y dice la Biblia que entonces ellos al ver, dice la Biblia que entonces salían de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando que sus pecados. O sea, el pueblo de Israel, no toda la gente, pero hubo gente que creyeron a la palabra de Dios que estaba viniendo por medio de Juan el Bautista. Entonces ellos reconocieron: he hecho lo malo, he ofendido a Dios. ¿Cómo es capaz un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso, que nosotros, a pesar de que hemos hecho lo malo, Dios nos sacó de allá de Egipto, de la esclavitud donde vivíamos de Faraón, y después nos guió por el desierto, estaba con nosotros 40 años, y ahora nosotros nos hemos olvidado de Dios, hemos comenzado a adorar la idolatría, a poner en primer lugar otros dioses antes que el Dios del cielo. Entonces ellos se sintieron tocados en el corazón, se sintieron que diciendo: o sea, ahora es donde se puede decir, o sea, ¿qué haré para ser salvo? Entonces Juan el Bautista está preguntando, dice: lo que tienen que hacer es, tienen que arrepentirse, pedir perdón a Dios, sientan dolor en el corazón de ustedes que han hecho lo malo a alguien, o sea, en este caso es a Dios. Ahora pidan perdón, pero entonces apártense de estar adorando a otros dioses y vengan ahora al reino de los cielos, que ustedes saben que es Jesucristo el Mesías, que iba a venir a reinar sobre ustedes, y ya está aquí en la tierra. Es donde ellos comienzan a pedir perdón y se bautizan en un bautismo de ¿qué? De arrepentimiento. Amén. Eso es lo que vemos. Ahora yendo al otro capítulo, pongamos de Proverbios 28:13, también nos habla de lo que es el arrepentimiento. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que confiesa sus pecados a Dios, en este caso al Señor Jesucristo, dice entonces alcanzará misericordia. O sea que la Biblia dice: el que confiesa los pecados, o sea, no podemos pedir perdón a Dios, a Jesucristo, que perdone nuestros pecados,
pero tenemos que apartarnos, o sea, son dos cosas diferentes. La Biblia dice que hay que reconocer que somos pecadores, pero que también tenemos que apartarnos, o sea, que Dios no va a venir a usted a tomarle de su mano, decir, ponerle a otro lado para que usted no peque. Si usted puedo poner un poco de pecados, como si usted miente, Dios no va a venir a poner la mano en la boca de nosotros, no mientas. No, o sea, eso es pecado. Lo que nosotros tenemos que dejar que de mentir, eso ya nos pertenece a nosotros, pidiendo la ayuda de Jesucristo. Otro pecado, pongamos, si nosotros murmuramos de alguna persona, eso también es pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de hacer eso. O sea, pedir perdón a Dios porque estábamos haciendo antes eso, pero ahora dejar de hacer eso. Pongamos si nosotros en alguna ocasión, antes de llegar a Dios, estamos robando. O sea, no solo es robar el dinero. Recuerde que también uno roba el tiempo a Dios. El tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Dios. Y muchas de las veces nosotros no buscamos a Dios, ni siquiera leemos la Santa Biblia, ni siquiera nosotros un día por semana o por mes, por lo menos vamos a buscar donde enseñen la santa palabra de Dios, la sana doctrina. Entonces, ¿qué? No solo es robar el dinero. Recuerde que el tiempo es dinero. Aun cuando nosotros el tiempo no lo invertimos bien, entonces estamos robando el tiempo a Dios. Cuando nosotros reconocemos esto, que Dios debe estar en primer lugar en nuestro corazón, porque ese es uno de los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea que Dios debe estar siempre en el primer lugar en el ser humano. Al no hacer el ser humano, entonces estamos mal y es pecado. Entonces cuando la Biblia nos muestra o alguien nos predica, lo que tenemos que hacer es pedir perdón al Señor Jesucristo, pero tenemos que apartarnos. O sea, si no nos congregábamos, tenemos que buscar una iglesia que enseñe la sana doctrina, que enseñe que Jesucristo es céntrico, que no hay otro quien salve, Él es el único, porque Él fue a la cruz a morir por los pecados de usted y por mis pecados. Entonces esto era lo que dice la Biblia en Proverbios 28:13, o sea, dice que el que confiesa los pecados a Él, a Jesucristo, y se aparta, alcanzamos. Misericordia es que Dios no nos disciplina o nos castiga como nos merecemos por los pecados que hemos hecho. O sea que si nosotros pusiéramos una comparación como si uno cometiera un delito aquí manejando un carro y si cruzamos una luz roja, sabemos que eso no se debe hacer. Es una ley que en el semáforo se debe parar el carro cuando está la luz roja, pero si nos pasamos y hay una cámara o está la policía por ahí, los detectives, y nos agarran pasando la luz del semáforo cuando está en rojo, entonces ¿qué? Ellos nos dan lo que está establecido en la ley de tránsito, un ticket. Si son $100, $100 nos ponen, o sea, que ahí no hay misericordia, o sea, ellos nos castigan como está en el derecho o en la ley de tránsito. Pero Dios, o sea, esa es la misericordia. Dios no nos castiga, o sea, con lo que nosotros no merecíamos. O sea, si lo que nosotros estábamos haciendo, mintiendo, o sea, es un pecado, que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, lo que no merecíamos era que Dios nos mate, nos quite la vida ya. Pero la Biblia dice que la misericordia es, sabe, Dios disciplinar al ser humano con compasión. O sea, que Él nos disciplina, nos corrige, pero de una manera con compasión. O sea, que no cae todo el peso con lo malo que hemos hecho nosotros. Eso es lo que dice Proverbios 28:13. Ahora dice, o sea, apártense, y ahí es cuando nosotros nos apartamos del pecado, es como vamos a alcanzar la misericordia. O sea, esto es, o sea, un principio para la salvación de nuestras almas. Amén, porque usted sabe y yo sabemos, la Biblia lo dice y la Biblia lo escribe y eso se ha cumplido desde el primer ser humano hasta el día de hoy. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la consecuencia del pecado, pues vino la muerte a todos los seres humanos. Y así ningún ser humano puede decir, yo no he pecado, porque si el ser humano no pecara, entonces no muriera. ¿Verdad? O sea, así es como se estableció la muerte para todos los seres humanos. Pero ahora dice que si nosotros confesamos los pecados al Señor Jesucristo, reconocemos que la Biblia dice que somos pecadores y nos apartamos con la ayuda de Jesucristo, entonces alcanzamos que misericordia, el favor de Dios. Amén. El Salmo 51 es un salmo muy hermoso, un salmo muy bello, que usted puede leer ese salmo donde dice la Biblia que
el rey David, después de haber caído en el pecado del adulterio. El adulterio es que un hombre está casado, tiene su esposa, y teniendo su esposa que está viva, él se llega a otra mujer y comienza a tener relaciones sexuales con otra mujer. Eso es lo que la Biblia llama adulterio, y eso está es un mandamiento en uno de los 10 mandamientos, que la Biblia dice: no cometerás que adulterio. Entonces el rey David había cometido adulterio con una mujer que era esposa de Urías, se llamaba Betsabé, y Dios, que conoce todas las cosas, que no queda nada oculto, que no queda nada escondido, sabe lo que Dios hizo. Mandó por medio de un profeta llamado Natán a decirle: David, tú has hecho algo que yo tengo en la Biblia que no hagas. Tú has cometido adulterio. Tú has ido a traer a la esposa de Urías para tú estar con ella teniendo relaciones sexuales. No, esto es pecado, David. Entonces dice que esta mujer, Betsabé, se quedó embarazada de esa relación sexual que tuvo con el rey David, y entonces nació un niño, y el rey David entonces había cometido un adulterio, que la Biblia dice. Pero entonces aquí es donde el rey David, o sea, cuando el profeta Natán lo dice la verdad de parte de Dios, le dice el rey David, Dios dice que había un hombre muy rico, hablando del rey David, y había un hombre muy pobre, pero el hombre rico fue a tomar, dice, a una ovejita de un prójimo que tenía solo unita, y él tenía tantas ovejas, fue a traer a esa oveja para él hacer un guisado y comérselo. Entonces el rey David le dijo a Natán, al profeta: el hombre que ha hecho eso debe de pagar 4 veces más por haber llevado a esa ovejita. ¿Cómo va a hacer eso teniendo tantas ovejas? Ir a traerse a una ovejita de un forastero, de un prójimo. Dijo: debe de pagar 4 veces este hombre, y también debe de morir. Entonces el profeta Natán le dijo a David: rey David, ese hombre eres tú lo que hiciste eso, porque tú, siendo rey, Dios te ha dado tantas mujeres, Dios te ha dado a ser rey de Israel, teniendo tanto que Dios te ha bendecido. Tú te has hecho esto, te has ido a llegar a la mujer del prójimo, que era Urías, y le has tomado para él, o sea, haciéndole un daño. Y ahí dijo Dios por medio de Natán, le dijo al rey David: ahora la maldad estará sobre tu casa, no se apartará sobre tu. Tú hiciste en oculto, escondido a los ojos de los hombres, pero ahora Dios dice que Él va a hacer a lo público, delante de todo el pueblo de Israel, el pecado, va a venir la maldad sobre tu casa. Entonces, cuando el rey David entiende este mensaje, escucha este mensaje que Dios lo trae por medio del profeta Natán, entonces dice la Biblia que él se arrepintió, pidió perdón a Dios, y comienza en el Salmo 51 hablando de esta manera. Le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones, y lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, dice David, o sea, ahora David estaba reconociendo delante de Dios que él había hecho lo malo, porque yo reconozco mis pecados, están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, dice el rey David. He hecho lo malo. Pero entonces él pide: ten misericordia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Purifícame como hisopo, y seré más blanco que la blanca nieve. Créeme un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí vemos que un salmo que el rey David dice, se arrepiente. Entonces las últimas palabras del Salmo 51, que el rey David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces yo enseñaré a los transgresores tu camino, los pecadores se convertirán a ti. El rey David dice a Dios: ahora entiendo que a ti no te agradan las ovejas, los sacrificios. Lo que a Dios le agrada es un corazón, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. O sea, que reconozca que ha pecado contra Dios, que pida perdón, entonces que se aparte del pecado. Y al rey David se le ve que desde esa vez que él pide perdón a Dios, nunca más volvió a estar con otras mujeres que no sean su esposa. O sea, eso es el arrepentimiento: apartarnos de él, reconocer el pecado que la Biblia nos dice, pedir perdón a Dios y apartarnos del pecado. Porque nosotros creemos por medio de la palabra de Dios, por fe. Ya eso es como Dios nos llama, que nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos por fe lo que Dios dice en su palabra. Y entonces comenzamos a apartarnos. Ahora siempre
pidiendo ayuda al Señor Jesucristo, porque nosotros no vamos a poder solos. Ahora dice también, el verdadero arrepentimiento prepara nuestros corazones para obedecer las Escrituras. Eso está en Marcos 16:14. Dice que el verdadero arrepentimiento nos prepara a nosotros, ¿qué? Para obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que hace el arrepentimiento verdadero. O sea, usted debe de entender que hay un arrepentimiento verdadero que da frutos de que una persona se aparta, porque ese es que ha confesado, ha reconocido primero el pecado, se ha apartado del pecado, entonces ahora ya está dando frutos, ¿qué? Frutos de que le agradan a Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Porque hay otro arrepentimiento que la Biblia nos muestra, que es un arrepentimiento artificial. O sea que la gente por un momento se conduele de corazón cuando oye una palabra de Dios, pero no da frutos. O sea que si estaba en un adulterio, sigue estando en el adulterio. Dios ya le muestra por la palabra lo que es el pecado del adulterio, y la persona sabe que está en adulterio, pero no hace nada. O sea, no hace nada por apartarse de ese pecado, porque realmente el arrepentimiento es el comienzo, el paso muy importante para nuestra salvación. Si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, o sea, si no nos arrepentimos, no pedimos perdón a Dios, si no nos apartamos, no va a haber salvación. Eso dice la Biblia. O sea que ese es el primer paso, el primer requisito que Dios ha establecido para todos los hombres. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura. El que creyere, dice la Biblia, o sea, el que creyere a esta palabra de Dios, el que creyere a esta palabra, entonces ¿qué? Vamos a ser salvos. Eso es lo que dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, dos cosas aquí: reconocer que la Biblia dice que todos hemos pecado, pedir perdón a Dios, apartarnos del pecado y creer en el evangelio, que es Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Eso dice la Biblia. Y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les había fue recibido, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Eso dice la Biblia. Este es el mensaje de hoy día, mi amado amigo. Usted que entra por primera vez a escuchar este mensaje de salvación. ¿Cómo ser salvo? ¿Qué hago para ser salvo? Tiene que comenzar usted, como dice la Biblia, reconociendo que para ser salvo necesitamos, el primer paso es arrepentirnos, reconocer que hemos pecado, pedir perdón a Dios y apartarnos del pecado. Esto es el primer paso. Después sigue el convertimiento, después sigue el bautismo en el nombre de Jesús. O sea, es paso tras paso. Amén. Que el Señor Jesús me lo bendiga a todos ustedes en este día. Y los invito a que los que no se están suscritos, los que entran por primera vez, se suscriban, porque la palabra de Dios es lo más lindo que hay en nuestras vidas. Nos hace ser mejores personas, mejores seres humanos, no solo aquí en el mundo, sino en nuestra familia. Amén. Que el Señor Jesús lo bendiga a todos ustedes en este día.